Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... La mañana del miércoles, Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa y cabeza de lista para asambleístas nacionales del Frente Unión por la Esperanza, acudió al Consejo Nacional Electoral para presentar la documentación que oficializa la inscripción de la candidatura del binomio presidencial Andrés Arauz y Rafael Correa. Ahí solicitó que el organismo electoral se pronuncie en 48 horas. Pierina Correa señaló que se han presentado todos los sustentos jurídicos que permiten una inscripción sin que los candidatos estén presentes. Esto al referirse sobre el reglamento electoral que obliga a los candidatos a presentarse físicamente. 7 de la mañana con 44 minutos, 7 con 44 minutos, en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Saludamos entonces a la legisladora Gabriela Rivadeneira. Gabriela, buenos días, bienvenida. Le acompañamos en esta entrevista a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cómo mira usted este nuevo panorama electoral que ya tenemos en el país, con varios candidatos definidos, con varios candidatos que se van a ir inscribiendo poco a poco ante el Consejo Nacional Electoral, y precisamente el que representa a la organización política a la que usted pertenece, Andrés Arauz, y el expresidente de la República, Rafael Correa, si es que le permiten inscribirse, o el plan B que se menciona a través de medios de prensa, el señor Andrés Arauz y el periodista Rabascal? ¿Qué opinión le merece este binomio? ¿Qué expectativa tiene respecto a las elecciones que se avecinan? Y una cosa más, ¿por qué usted no está en la lista de futuros candidatos a la Asamblea Nacional? Gracias, Licenia, Alexis, un saludo muy grande a la distancia, un saludo también a todas las seguidoras y seguidores de Pichincha Universal, un gusto estar con ustedes en esta mañana. Bueno, empecemos por lo último, digamos. Bueno, estoy en este exilio obligado en México, que esperamos sea un paso temporal. Realmente extrañamos estar mucho en el país, pero además, bueno, recordemos que con la vigencia de la consulta popular, muchos de los legisladores no podemos ir a la reelección a la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, por ahí, digamos, no es que nos quite el sueño la necesidad de estar en una candidatura, sí nos quita el sueño la necesidad de retomar nuevamente rumbo país, ¿no? Y eso ya lo digo no solamente como político, dirigente, sino como ciudadana. Es decir, el país realmente está cayendo en un barranco, una crisis económica, sanitaria sin precedentes, y ante eso necesitamos mucha estrategia, mucha sabiduría, mucha creatividad, mucho pensamiento, y por eso es que también estamos muy motivados y esperanzados por el binomio que hemos presentado desde la Revolución Ciudadana, que es justamente Andrés Arauz y Rafael Correa. Y Licenia también ahí en las listas que se presentó ya en el proceso de primarias como Centro Democrático, está también la opción del binomio Andrés Arauz Carlos Rabascal, de tal manera que no juguemos con esto, porque el Consejo Nacional Electoral ha jugado mucho a ponernos contra la espada y la pared, digamos, apretar tiempos, esto acompañado más del sistema de justicia, ha jugado mucho a apretar tiempos, a jugar con los máximos posibles, de tal manera que quedemos fuera de la lista y quedemos fuera de la posibilidad de la disputa electoral en esta contienda. De tal manera que me parece eso, que este binomio Andrés Arauz, Rafael Correa principalmente, que es nuestro binomio principal, pues es la posibilidad de recuperar el orgullo de sentirnos ecuatorianos y ecuatorianas, la posibilidad de plantear un proyecto real de salida para el país, y eso pues se ha evidenciado en la respuesta de la gente. Estamos muy contentos realmente que con este anuncio pues se haya levantado realmente una expectativa importante que ya da señales de lo que veníamos diciendo. La principal fuerza política del país pues tenía que estar y tiene que participar y tiene que representar esa nueva esperanza en este momento de la historia de nuestra patria. Con 47 minutos estamos dialogando con la expresidenta de la Asamblea, la legisladora Gabriela Rivadeneira. Es un gusto saludarte, Gaby, a la distancia. Me queda una duda a mí. Yo voy a ser súper crítico con este tema, y me voy a hacer eco de muchas cosas que la gente ha dicho en redes sociales a partir del anuncio de este binomio temporal. Yo voy a decir que es un binomio temporal, porque está la otra opción que probablemente se niegue el Estado, con lo que manifestaba que es Carlos Rabascal, que no es solo periodista además, ¿no? Él es comunicador, pero además es ingeniero comercial. Entonces,
le apuestan por Andrés Arauz, un joven que a pesar de tener 35 años tiene una experiencia muy larga en la administración pública. Estuvo vinculado al sector público desde los 21 años, tiene doctorados en la Universidad de Michigan, en Flaxo, en la UNAM y demás. Una persona con una formación bastante dilatada a pesar de su corta edad. Pero si la apuesta por la juventud le viene bien a la Revolución Ciudadana, que hubo un momento en que como que se alejó de ese principio, que además fue parte de su nacimiento, porque hubo mucha gente joven, incluyo a Gabriela en eso, pero ahora a mí me falta el toque femenino, o sea, vemos dos, las otras tiendas políticas también apostando por hombres en el puesto 1 y en el 2. ¿Qué pasa con las mujeres? Yo voy a citar aquella encuesta de clima social de la que hablábamos el otro día, Licenia, con Santiago Pérez, en donde decía que más del 75% de la población quería un... Buenos días. Gracias, Alexis. Ya me hiciste sentir mayorcita, sí. Recuerda que también todavía somos jóvenes, estamos en 37 años nomás. Pero es que en el caso de Gabriela, cuando usted entra en política era muchísimo más joven, pues. Sí. ¿Qué edad tenía Gabriela cuando entró a política? ¿21 años? No, 19. A los 19 años fui electa concejala del Cantón Concejala de Otavalo, claro. A los 29, bueno, fui presidenta de la Asamblea Nacional, pero sí, en efecto, hubo una apuesta real a la participación de hombres y mujeres jóvenes. Recordemos que en un momento determinado, el gabinete presidencial era prácticamente el 40% de sus integrantes, personas menores de 45 años. Entonces, eso daba también otro brío, digamos, al accionar y a la operación de lo público, que fue sumamente positivo. Y ahora también vamos a tener muchos cuadros de la nueva generación de la Revolución Ciudadana que también estarán visibilizándose en papeleta. Pero, ¿qué pasa con el tema de género? Y obviamente desde una visión también de una mujer que ha estado participando en la política, obviamente para nosotros es importante la apuesta por el fortalecimiento y la presencia de la mujer dentro de la política. Pero aquí también, yo lo he dicho, si bien es cierto, hubiéramos querido que todos tener un binomio que pueda representar esa paridad de género, también recordemos que no necesariamente ser mujer, ser joven, ser de pueblos y nacionalidades resulta una alternativa viable cuando no tenemos una seguridad también ideológica política dentro de eso. Y yo creo que con Andrés Arauz cumplimos también esa necesidad de que exista políticas de paridad de género que promuevan una agenda equitativa dentro del desarrollo de la sociedad. Recordemos que Andrés está muy cerca también del tema de los conceptos del feminismo y de la transformación del cambio de la matriz cultural para lograr justamente políticas que sean transversalizadas en temas de género, que es una de las apuestas que estamos haciendo justamente con Andrés Arauz. Pero además, decirles que ustedes, si pueden revisar las listas presentadas, insisto, para el tema de primarias, vamos a encontrarnos que cerca del 70% de las listas son encabezadas por mujeres, tanto en las provinciales, como en la nacional, como en el Parlamento andino, de tal manera que sí, hay un respeto, hay un reconocimiento, pero además hay una necesidad. En estos 3 años se han evidenciado que en la dureza de los tiempos, muchas mujeres fueron las que asumieron de manera directa estar en la primera línea de la disputa política. Y eso también hay una valía importantísima en la apuesta de mujeres que tenemos dentro de nuestras listas. Gabriela, ¿hay absoluta conformidad al interior de todos quienes conforman UNES? Compromiso Social, Centro Democrático, la Revolución Ciudadana, en la integración de estas listas que se van a someter a primarias? Le pregunto esto porque en redes sociales se empezaron a hacer algunas críticas en cuanto a las personas que integran estas listas, porque al parecer se dejaría de lado a gente que estuvo desde el principio luchando para mantener el espíritu de la Revolución Ciudadana y no ha sido tomado en cuenta. Sí, en efecto, yo creo que no hay duda alguna con nuestro binomio y eso es un tema muy positivo. Ahí hay una integración y una unidad real, una apuesta al progresismo. Y como en toda organización política, yo creo que estos son momentos bastante extensos a la interna, pero que demuestra el grado también de democracia interna que tenemos. Es decir, no es una organización unísona, ni es una organización que tiene un solo cuadro, y esto es lo bueno, porque muchas veces nos han acusado de que nosotros sostenemos ciertos aires de
cacicazgos en los territorios. Y ahora lo que vemos más bien es lo contrario, una serie de nuevos cuadros que están batallando desde sus territorios, muchos de ellos con posibilidad de estar en la lista electoral, muchos otros siquiera sin interés de estar en una lista electoral, sino más bien por la construcción de una organización política. Y yo abogo mucho a eso. Yo desde acá, desde el exilio, he estado muy cercana a nuestra militancia. Semanalmente estamos reuniéndonos con muchas de las provincias de nuestro país y en ese sentido sí debo recalcar y reivindicar el rol de madurez política y esa actitud que han tomado nuestros dirigentes de no necesariamente creer que la vida se acaba en una papeleta o en este proceso electoral. Y eso es lo importante, que estamos mirando también a mediano y largo plazo. Hay proyecto político, hay proyección política y para mí eso es fundamental. Ahora, el próximo sábado vamos a tener nuestro proceso de primarias de tal manera que podrá ya identificarse quiénes son los que vamos a presentar formalmente para las inscripciones frente al Consejo Nacional Electoral. Y en esa lógica, pues bueno, insisto, disputas siempre las va a haber, pero lo interesante y lo bueno es que también eso demuestra democracia interna y además mucha participación de cuadros políticos que están en total capacidad de asumir cualquiera de los espacios que se les corresponde. Entonces, bueno, vamos a continuar promoviendo mayor unidad, mayor coherencia, mayor madurez política. Hay que recordar que no solo somos el correísmo, que también hay participación de otras organizaciones políticas y sociales. Eso también es lo importante en este periodo, de tal manera que no necesariamente van a haber inscritos ahí nombres del correísmo, sino también de otras organizaciones, pueblos y nacionalidades, mujeres, red de maestros, etcétera. Entonces me parece que estamos haciendo un trabajo integrador muy interesante en ese sentido. Yo quisiera preguntarle a Gabriela Rivadeneira dos cosas, porque hay un tema que tiene que ver con el discurso de Andrés Arauz en la presentación de su candidatura, que a mí me llamó mucho la atención por todo lo que hemos visto en los últimos días, incluido un cruce de tweets entre dos personajes políticos. Cuando habló del espíritu mariateguista, a mí me parece que fue una convocatoria bastante política, diplomática, a un líder indígena que marcó un antes y un después dentro de su propia dirigencia en octubre, que es Leonidas Issa. Hace mucho tiempo yo no veía un líder indígena con tantas convicciones ideológicas como dice en octubre. Y me parece que fue un llamado interesante de Arauz. Quisiera una valoración suya de ese tramo del discurso del candidato a la presidencia de la Revolución Ciudadana, por un lado, y por otro, el solo anuncio de Rafael Correa de estar como vicepresidente en la papeleta provocó una pandemia distinta a la del coronavirus acá en Ecuador. Puso a correr y a temblar a muchísima gente que ya empezó a dedicarle artículos de prensa, a dedicarle tweets y demás, ¿no? Provocó un miedo tremendo. Tanto es así que la Cancillería y el CNE pidieron un pronunciamiento a la jueza que le hicieron en medio de atropellos cometer una aberración jurídica. Están acá reinventando el derecho y la jurisprudencia. Yo decía en mi comentario inicial a las 7 de la mañana de que los romanos y los franceses deben estarse revolcando en su tumba después de ver lo que hizo la jueza Camacho el día de ayer. Yo quisiera preguntarle eso. Primero, su valoración política de ese tramo del discurso de Andrés Arauz, convocando a la dirigencia indígena liderada por Leonidas Issa, y después estos intentos burdos de seguir bloqueando políticamente y atentando contra la democracia, utilizando los tribunales de justicia. Alexis, me parece importante en la primera parte decir, nosotros habíamos convocado ya desde hace meses a romper esa discusión absurda que se armó entre el correísmo y el anticorreísmo. Y en eso me parece sumamente importante el mensaje y la figura de Andrés Arauz, porque no solamente es un mensaje, sino realmente es lo que piensa Andrés en la relación de no ser representante del correísmo, sino ser representante del progresismo en el país y con la suficiente amplitud y madurez política para saber que tenemos que construir una agenda programática que permita realmente reconstituir el proyecto nacional y popular en el Ecuador. Y en esa lógica nosotros también reivindicamos muchísima participación de pueblos y nacionalidades dentro del proyecto político. Si bien es cierto, una cúpula de la dirigencia que está muy anclada a los sectores de las élites económicas, muy anclada a los sectores de los medios de comunicación monopólicos, que son los que han manejado la cúpula y la élite de la CONAI o de Pachacutic,
pues ahora se ven reflejados también en un proceso de democracia interna que les quedó bastante grande, en este caso especialmente a Pachacuti, cerrando la posibilidad de que en democracia interna pueda ganar la mejor vertiente. Y lo que hicieron fue cerrarse a un acuerdo con la derecha que ha sido denunciado por los mismos integrantes de este sector del movimiento indígena. Entonces me parece que ahí hay también que distinguir, y como siempre lo hemos hecho, el movimiento indígena no se lo puede poner en una sola valoración, como en todo, es un movimiento que tiene una serie de variables. Yo empecé mi militancia en el movimiento, en el brazo político del movimiento indígena que es Pachacuti. Su primera candidatura fue por Pachacuti. Claro, en esa época recordemos, yo tenía 19 años en Otavalo y yo empecé a militar en Pachacuti a los 16 años desde la corriente juvenil y después con la ganancia de Rafael Correa pues decidimos pasar a formar parte del proyecto de la Revolución Ciudadana. Pero en ese sentido a nosotros nos parece sumamente importante que también las bases del movimiento indígena, las bases de los pueblos y nacionalidades tengan su propia voz y su propia representación, que no lo era la dirigencia tradicional de ese movimiento. Y ahora justamente el gran apoyo que tiene Leonidas Issa en el sentido después de los movimientos de octubre es justamente una base mucho más consciente, con más conciencia social, con más conciencia de clase incluso, en ese sentido de saber que hay que buscar una alternativa real para clases medias y clases populares. Entonces me parece que en ese sentido, pues Andrés no se equivoca y que nos va a permitir realmente tender puentes, no necesariamente en lo electoral, porque yo creo que esta es una parte del proceso, pero sí en un acuerdo programático que nos permita ser lo suficientemente amplios y lo suficientemente incluyentes. Lo que está en juego es el país, es la patria, es el pueblo en este momento, entonces no podemos darnos el lujo de simplemente encerrarnos a discutir si es que es más correísta o menos correísta, así que sí me parece que eso es un paso importante. Y en el tema de Rafael Correa, pues lo hemos visto. Y lo que pasó con la jueza Camacho es una muestra más de las inconstitucionalidades y falta de procedimiento que existe en los procesos judiciales con tal de aplicar el lawfare, ¿no? Y eso ya lo venimos viendo y se profundiza. Alexis, Lucenia, lo que me preocupa más en este momento es que realmente esta réplica de formatos que empezó en Brasil, Argentina, luego se aplicó en Ecuador y que ahora tiene un componente extra, porque hasta ahora habíamos visto un movimiento de en el ámbito administrativo, judicial y mediático. Ahora, con lo de Bolivia, se suma un componente más, que es el electoral. Entonces, tanto en Bolivia como en Ecuador, en este preciso momento, tratan además de realizar una proscripción electoral de los candidatos y candidatas. Entonces, ante la imposibilidad del Consejo Nacional Electoral de hacerlo, porque tienen la consigna de acomodó el lugar no inscribir esa candidatura, entonces van y presionan al sistema de justicia para que hagan un trámite que, como bien lo mencionaste, un trámite absolutamente sacado de la manga, sin ningún justificativo, procedimental, argumentativo, nada. O sea, como ya parece que nos tendrían acostumbrados dentro del sistema de justicia en el país y trata de proscribir la candidatura. Pero además, proscribir el partido político, y recordemos que venimos nosotros justamente de una disputa electoral, jurídica, interna, sobre la suspensión que se realizó a Compromiso Social y que hoy de una u otra manera nos permite también marcar una alianza entre Compromiso Social y Centro Democrático. Así es que aquí el mensaje final, Alexis, es que si bien es cierto, estamos conscientes que estamos jugando en cancha inclinada, desde hace 3 años estamos jugando en cancha inclinada, que hay todo un aparataje destinado para la proscripción política de la corriente del correísmo o de la Revolución Ciudadana en el Ecuador, también hay una corriente muy fuerte de liderazgo interno, anclado además a un apoyo internacional increíble que se despliega y que se ha desplegado durante este tiempo, con observación de organismos de derechos humanos, ahora ya con observación también de organismos electorales, justamente advirtiendo que si este proceso inicia sin participación de Rafael Correa y sin participación de la principal fuerza política del país, entonces es un proceso ya viciado de fraude. Y eso es lo que nos preocupa con miras a lo que pasó en Bolivia recientemente. Gabriela, yo tengo 2 inquietudes adicionales. La una, si están lo suficientemente preparados para enfrentar una campaña electoral que va a ser sin duda muy feroz, tomando en cuenta los candidatos con los que ustedes se van a enfrentar, que van a tener obviamente el apoyo mediático, el apoyo económico, y en un escenario en el que se va a desarrollar esta campaña electoral, que es un escenario de absoluta pobreza, de prácticamente quiebra del país, de una crisis sanitaria, con problemas que son absolutamente graves y que distraen la atención de la población para solucionar esos problemas inmediatos y no precisamente el tema político.
por un lado. Por otro, usted va a volver al país, sus problemas legales se están solucionando, ¿cuándo piensa hacerlo? Tomando en cuenta que además, afortunadamente, lo de su padre se solucionó, ha sido sobreseído, es un tema que ya salió a la luz, se esclareció. ¿Cuándo regresará al Ecuador? Bueno, esperemos que sea pronto. Yo realmente agradecida por las muestras de solidaridad que tuve alrededor del caso de mi padre, una cosa pero aberrante, pero realmente todavía sin descuidar. Hay procesos pendientes. El caso de instigación sigue pendiente, guardado ahí en un escritorio que me imagino lo activará en el momento que sea necesario. Sin embargo, nosotros estamos apoyando, digamos, al 1000% en este proceso político desde cada una de las tareas que tenemos a cada uno de nosotros. Pero en ese sentido, sí, ojalá apostemos realmente a que este periodo sea un periodo de mucha sinceridad con el pueblo ecuatoriano. Es difícil pedir eso con quienes ya han utilizado espacios diferentes para promover sus candidaturas. Sin embargo, yo creo que ahora vamos con un pie adelante. O sea, un pie adelante es no solamente saber enfrentar una campaña electoral, que para eso hemos enfrentado 14 campañas electorales en 10 años, no solamente enfrentar esta campaña electoral, sino también enfrentar lo que va a ser el gobierno. Y en ese sentido nos da mayor seguridad. Y eso es un plus que lo tenemos, que ningún otro candidato ni binomio lo puede tener. Es el plus de haber apostado por un proyecto que sacó adelante al país después de 10 años de desestabilidad política, me estoy refiriendo al año 2006, cuando Rafael Correa asume el liderazgo del país. Veníamos de un cambio, inestabilidad de 7 presidentes, una crisis económica sin precedentes después del feriado bancario, de tal manera que para nosotros apostarle en esta ocasión a el gobierno y ejercer gobierno es realmente la posibilidad de ejercer esa reconstitución del Estado ecuatoriano y la posibilidad de volver al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Nos duelen los despedidos, nos duele las reducciones presupuestarias en áreas sustanciales como educación, como salud. Nos duele además, en este caso, en lo personal, yo he tenido que estar en varios espacios internacionales y lo que más nos duele es que nos digan cómo es posible que un país que fue precedente mundial en muchísimos temas haya pasado a ser un precedente de lo que no se puede hacer en una época de pandemia, con imágenes dolorosísimas de lo que pasó en nuestro país. Eso es inexplicable, es parte solamente de la mediocridad de quienes están ejerciendo gobierno. Y los únicos que nos separamos de ese cogobierno es la Revolución Ciudadana, porque todos los demás han ejercido gobierno, socialcristianos, creo, los supuestos independientes. Otto Sonel-Hosna, que es directo responsable de lo que pasó con el gobierno durante este tiempo, porque fue vicepresidente de la República, presidente del COE, quien estuvo al frente de todo el tema de atención inicial del sistema de salud. Entonces no pueden salir ahora con una especie de lavado de cara simplemente a marketinear una campaña política cuando han sido corresponsables de lo que ha pasado en el país durante estos 3 años. Así que estamos seguros de no solamente poder enfrentar una campaña electoral en cancha inclinada, compleja, pero que para eso tenemos también toda la capacidad para salir avantes de esta campaña electoral, sino además la capacidad de recuperar un proyecto país. Y eso es lo que también deberíamos estar debatiendo en este preciso momento, qué es lo que realmente ofrecen los candidatos, no en campaña, porque en eso saldrán muchísimas cosas dentro de la demagogia de una política clientelar, sino qué están dispuestos a ofrecer los candidatos para recuperar la patria, el país. Y ahí sí nos vamos a encontrar en una situación en la que la balanza pues pesa indiscutiblemente hacia el lado del progresismo. 8 de la mañana con... Vamos cerrando, se nos va terminando el tiempo, Gabriela. Yo quisiera preguntarle y que nos responda en un minuto, para ser muy, muy breves. Yo entiendo que en la construcción de las listas hay unas disputas también que son normales, en esta como en todas las organizaciones políticas. Ya quisieran todos estar en la papeleta. Pero hubo nombres que se incluyeron y que generaron mucha crítica y que el día de ayer fue, digamos, Vox Pop, lo de María Sol Corral en la circunscripción 1 en la provincia de Pichincha. Ella después subió un video en horas de la tarde-noche diciendo que no iba a ir de candidata. Hubo una crítica de parte de la militancia, de gente vinculada al RC, que cuestionaba precisamente su participación. Como el de ella, hay otros nombres que a esta hora son cuestionados. Hasta el sábado va a haber cambios, se va a ir modificando esa lista, no es una lista definitiva la que ha circulado ya de Centro Democrático.
Sí, seguramente, Alexis, porque se está recibiendo también muchas observaciones de otros sectores. Recordemos que hubo un proceso en las que nuestras estructuras provinciales presentaron propuestas iniciales y a eso se fue adjuntando otra serie de argumentaciones y de sugerencias que venían también de otros entornos y de otras organizaciones políticas y sociales. Insisto muchísimo en eso, que no es un tema unitario. Y eso es lo rico. O sea, yo no le temo tanto a la discusión y al debate interno. Y que si se hace público, tampoco me preocupa. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un banquero diciendo quién va en cada puesto de la lista, porque nosotros no tenemos a un dueño de un medio de comunicación monopólico diciendo quién va en estas listas. Nosotros tenemos gente de carne y hueso. Que por un bananero poniendo al ojo seco. Por favor, exactamente. Entonces, eso también, que se haga público esto, ojalá todos pudiéramos hacer estas reflexiones alrededor de esto, porque eso evidencia nuevamente que hay una organización política de carne y hueso, con dinámica propia, con organización propia, con estructura propia, en donde no hay justamente esa especie de control y de mando sobre los temas económicos, muchas veces incluso con denuncia hasta de cobro de escaños en las listas, ¿no? Entonces me parece que esto también es parte de la transparencia de la democracia interna. Así que sí, el sábado veremos qué es lo que pasa en el proceso de primarias. Sin embargo, estoy muy contenta de ver muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos representantes de otros sectores que han estado también batallándola desde la oposición al gobierno del presidente Moreno, y eso nos garantiza no solamente valentía, sino una absoluta coherencia de lo que necesitamos en este momento, que es justamente sumar todas y todos para la patria. Radio de Paz, hecha por ciudadanos para ciudadanos. Punto Noticias.